José Manuel Romano, abogado constitucionalista con nosotros. Fíjate, hay un problema político, que no es que la política esté por encima de la ley, pero la ley tiene que interpretar la realidad, que es donde está lo político. Desde Gumersindo Rodríguez hasta Giordani, hay un gráfico famoso de Aníbal Batista que dice que desde Gómez, desde 1925 hasta 1977, la economía venezolana subía. Varios años después de la nacionalización, cayó. Yo empecé a preguntar por qué. Y un experto petrolero, que me juró, nunca digas mi nombre, porque yo soy experto petrolero, no un agente público, servidor público. Me dice, cuando se nacionalizó la industria, fue un proceso que se veía venir en la historia, desde Gómez a Medina hasta el 50% y la nacionalización, 50 y 50. Ese proceso las empresas lo vieron, las empresas norteamericanas. Y entonces dejaron de hacer inversiones en la tecnología petrolera, en el mantenimiento de la industria. Cuando la nacionalización comenzó a entender, manejando el país su propia industria, bueno, había una obsolescencia de equipos muy grande, que tenían necesidad de una inversión más o menos en el orden un poquito mayor de la que dice Jorge. Y entonces ninguno de los presidentes quiso meterle todo ese realero o solicitar crédito porque era mucha plata. Imagínate tú agarrar lo que se vendía de petróleo para metérselo en la industria y bueno, y la demagogia, y el pueblo, y los salarios, y las casas, y la plata, y el Estado enorme, y los sueldos. Entonces nadie le metió plata a eso. Entonces el problema se agravó con el paro petrolero y las crisis que se vienen dando en la industria una vez que aparecen las sanciones, en las cuales se inventaron unas condiciones de venta de petróleo por debajo, que son las que producen hasta el Isami. Es una cosa que no tenía control porque había que venderlo en el mar, a precios muy regalados, etc. Entonces entran estas nuevas empresas, y cuando se reúnen con Trump le dicen, pero yo quiero seguridad jurídica, porque Exxon, a mí me quitaron una cosa que yo tenía ahí, unos cachivaches es lo que le quitaron. Pero yo, wow, sí, me expropiaron. Y por eso que Trump dice que ese petróleo es suyo, porque esas empresas en la nacionalización, según Trump, bueno, le quitaron, eso fue un robo, lo que hicieron es mentira, eso se pagó. Ahora, el problema es que, a pesar de lo duro de la intervención americana, ayer vi a Lilia Vera. ¿Te acuerdas la cantante? Sí, por supuesto. Ella grabó un video desde su residencia. ¿Tú lo viste? En el Fuerte Tiuna. Sí, como le cayeron a bombas. Claro, claro. O sea, todos los caraqueños vimos lo que pasó. Un relato tenebroso. La guerra esa que yo dije aquí, millones, miren, usted no sabe lo que es la guerra, bueno, apareció. Esa situación bélica, de hostilidad bélica, de imposición de los Estados Unidos, produce una reforma que debió hacerse hace tiempo, porque Pablo Pérez, en su intervención en la Asamblea, señala las empresas del sur del lago que eran de suministro, de servicios, de transporte, etcétera, que por las condiciones de propiedad tenían que ser del Estado y las mataron a todas. Y acabaron con el empleo, y se redujo la producción, etcétera. Eso tiene que ser bien visto para mantener un equilibrio entre la constitucionalidad y las exigencias de este nuevo socio que, mal que bien, puede reportar unos ingresos que le hacen falta al país, porque todo ese lío lo crearon ellos mismos cuando nos clavaron las sanciones y empezaron a sabotear a los comunistas, porque el señor Trump es bastante anticomunista, aunque ahora dice que él puede trabajar con cualquier gobierno. Ojalá sea así. Bueno, Kiko, vamos a empezar a señalar que sobre Venezuela se impusieron 1.087 medidas coercitivas unilaterales. 916 de esas medidas, sanciones directas de los Estados Unidos de América, la Unión Europea y otros países. 171 medidas restrictivas de algunos estados y del sistema financiero SWIFT. ¿Qué ocurrió? Además del proceso progresivo de desinversión que hubo en la industria petrolera, y que, reitero, la reforma del año 2006 fue una reforma bastante innovadora, bastante positiva en el contexto de hace 20 años,
que permitió a través de las empresas mixtas avanzar en lo que se podía avanzar, pero lamentablemente se unieron dos factores concomitantes profundamente lesivos para el interés nacional. Una mala gestión de las políticas públicas en materia de hidrocarburos a través del órgano rector representado por Petróleos de Venezuela y sus empresas filiales, porque, por ejemplo, en el marco de los contratos de participación productiva, que yo tuve oportunidad de acceder a uno que estaba de manera pública, pero por supuesto omite algunos elementos que son importantes. Allí se señala que los contratos se firmaban por medio de Petróleos PDVSA Sociedad Anónima, con las empresas extranjeras que participaban. Entonces, cuando tú tienes a un país que está asediado económicamente, que está siendo objeto de una brutal imposición de sanciones económicas, que está excluido del sistema financiero internacional, porque ahora algunos preguntan por qué los desembolsos que se van a hacer por concepto de la negociación del petróleo, que por cierto, esos barriles de petróleo que se vendieron a los Estados Unidos era un exceso de producción del petróleo que no había donde mantener almacenado, y bueno, se les entregaron. Hubo un primer desembolso de 300 millones de dólares que pasaron directamente a la banca, a 4 bancos en particular: Banesco, Mercantil, Provincial, Banco Nacional de Crédito, y 20 millones de dólares al Banco de Venezuela, para contener el corrimiento del dólar, para frenar la devaluación que está experimentando de manera veloz el bolívar, y para también buscar establecer mecanismos que limiten la inflación y le permitan al venezolano, le permitan al consumidor, le permitan al ciudadano común, le permitan al asalariado tener un poco más de defensa ante todos estos ataques. Es decir, una mala gestión del negocio petrolero por parte del Estado, del gobierno, que no supo visualizar en un contexto internacional como el que teníamos la forma de operar. Posteriormente se viene el elemento de las sanciones. Bueno, el elemento de las sanciones terminó de demoler cualquier posibilidad. Venezuela tuvo que empezar a triangular operaciones en alta mar, vendiendo el petróleo con descuentos significativos. No había ni siquiera un control exacto, un control fiscal de esos ingresos, porque bueno, había que defenderse también de las sanciones. No se podían hacer públicas cierto tipo de contrataciones porque estábamos defendiéndonos del mundo. Te repito, 1087 medidas coercitivas unilaterales, y ahora cuando se preguntan por qué se tiene que pagar por intermedio de Qatar para que luego ingrese a las cuentas de Venezuela, bueno, porque el proceso de reinserción de Venezuela al sistema financiero internacional, eso tiene que ser progresivo. Aparte, hay muchos acreedores pendientes de la regularización del Estado venezolano. Pero bueno, si hay algo que rescatar, es que dentro de sus disvaríos, el presidente Trump, aunque no se puede confiar en la administración del gobierno de los Estados Unidos de América, porque es una administración incierta, es una administración muy voluble, muy dubitativa en cuanto a sus posturas. Mientras Venezuela se restablece plenamente al sistema financiero internacional, eso no es solamente pasar un switch, eso va a ser algo progresivo, porque todos los países y todo el sistema financiero internacional, por cierto, tenemos 5.000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional tiene que depositar necesariamente en cuentas de Venezuela. Eso no puede pasar por Qatar, como el pago por concepto de venta de petróleo. Tiene que entrar en cuentas de Venezuela. Bueno, ese dinero le pertenece a Venezuela, pero hasta que no se habilite el retorno, el reingreso, la reincorporación de Venezuela dentro del sistema financiero internacional, dentro de los que se conocen como los códigos SWIFT, pues ese dinero también estará allí represado en espera de mejores oportunidades. Ahora, sí es cierto que se abren opciones extraordinarias para que, con una sana administración, con una pulcritud en la gestión pública, con una determinación de todos los factores políticos del país,
sociales, porque en esto hay que incorporar al empresariado nacional, no solamente a las empresas que propone el gobierno americano, que por cierto, Kiko, algunas de ellas sí, Chevron, la italiana EPI, la española Rexol, están aquí y van a permanecer en Venezuela. Y Chevron ha estado en Venezuela desde hace muchos años, eso no es nuevo, pero muchas de las empresas que está proponiendo el gobierno del presidente Trump son empresas golondrinas. Es decir, tampoco estemos tan confiados en eso. Sí, que son pura bondad. Tenemos que estar muy atentos para que esos recursos que genere la explotación petrolera se reinviertan verdaderamente en beneficio de los venezolanos. Llegó el momento de pensar en nosotros por encima de cualquier otro interés, porque a lo largo de estos años nosotros fuimos sometidos prácticamente al desconocimiento de toda la institucionalidad de los estados del mundo, y Venezuela tiene que volver a posicionarse como corresponde con un liderazgo en materia petrolera. Quien impuso esas condiciones destructivas de nuestra economía son los mismos que ahora las quitan. No, y que se pretenden Sí, presentar como salvadores. Claro, la gente, y bueno, ¿y cómo ve No, que no. caímos tan bajo? Bueno. Ellos son Aquí hay propiciadores. mira, errores en la conducción Sí, indudablemente. de la economía, pero hay unos agentes extranjeros que son los mismos que se metieron y que están ahí como samuros. Los que crearon todas esas condiciones, Ahora, ahora muchos sí. muchos venezolanos creen erróneamente Que son los son los salvadores. que vienen a salvarnos, Sí. pero fueron los propiciadores de todas estas Claro. circunstancias, no lo olvidemos. Bueno, pero tú sabes cómo es la cosa. Ah, bueno. Magallanes salvará. Sí, Magallanes salva. Ya regresamos.